en mi camino he logrado combinar lo que es la ciencia y la espiritualidad. Soy científica de corazón. Yo tuve lo que llamo el gran despertar de la conciencia cuando estaba trabajando para la NASA. En ese entonces tendría 39 años. El accidente fue por puro miedo y yo perdí el equilibrio y la motocicleta se cayó y mira, fue muy rápido. Fue repetir de nuevo la experiencia de pasar del miedo a la paz absoluta de nuevo. Escuché con claridad las palabras que dijeron: ¿confías en mí? 5 días más tarde de esto, tuve un accidente de carro violento. Y por primera vez me preguntaron si quería quedarme o quería regresar. Déjame donde te pueda servir mejor. Hoy nos acompaña una mujer que ha logrado algo extraordinario: integrar la ciencia más rigurosa con la espiritualidad más profunda. Ella es una ex científica de la NASA que ha vivenciado ya 3 experiencias cercanas a la muerte. Su historia es un viaje de capas que se quitan, de un dolor que se disuelve y de un descubrimiento final. Que el hogar no es un sitio definido, sino más bien un estado del ser. Los dejo con Ingrid Oncala. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Después de tantas vueltas que nos ha tocado para lograr esta entrevista, finalmente aquí estamos. Espero que salga todo muy bien, confío en que va a ser así. Así que nada más que darte las gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida al canal. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gran honor y bueno, sí, muchas vueltas, pero aquí estamos. Tal cual, así Lo es. vamos a lograr, Esteban. Lo lograremos. Bueno, partamos pues. Ingrid, para quienes no te conocen de la audiencia, cuéntanos quién es Ingrid. Bueno, Ingrid es una persona que ha estado buscando o digamos retornando, regresando al interior, recordando quién soy desde que era muy pequeña. Y te puedo escribir que soy una persona. En mi camino he logrado combinar lo que es la ciencia y la espiritualidad. Soy científica de corazón y bueno, sabemos todos que en nuestro interior somos espíritu. Entonces soy una persona que desde muy pequeña ha estado buscando el camino de regreso a casa, el camino de regreso al interior. ¿Cómo puedo reconectarme con la naturaleza, mi verdadera naturaleza? Y expresar ese ser auténtico que realmente soy, sin todos los condicionamientos que nos han puesto encima. Y esa es mi labor ahora también, ayudar a otras personas a recordar su naturaleza verdadera y expresar esa autenticidad de lo que somos. Ingrid, llévanos a ese día tan clave en Bogotá, hace muchos años atrás, donde tú experimentaste tu primera experiencia cercana a la muerte. Pues imagínate que toda esta búsqueda de la que te estoy hablando y este reconectarse empezó con esa experiencia que me estás llevando a compartir, y apenas era una niña muy pequeña, iba a cumplir 3 años. Imagínate, cuando en un accidente caí en una alberca y me ahogué. Y lo que sucedió es que mis padres salían muy temprano a trabajar y nos dejaban en el cuidado con una señora del servicio, y ella no ponía atención a lo que hacíamos cuando mis padres no estaban en casa. Una mañana se fueron temprano y mi hermana mayor, que apenas iba a cumplir 4, imagínate, 2 pequeñitas, y yo decidimos ir a jugar al patio de la casa. En este patio estaba un tanque inmenso de agua y a nosotros pues obviamente nos tenían prohibido jugar en ese tanque porque no sabíamos nadar. Pero uno de pequeño, y ¿qué vas a hacer? Lo que más te dicen que no hagas es lo más divertido, ¿no? Entonces, bueno, nos montamos en el tanque, era bien alto, subimos con unas sillas y ella se sentó en una superficie plana que normalmente se usaría en ese entonces para restregar ropa. Yo me hice en el otro lado del tanque y mi hermana cogió una pelota y la lanzó
pero no aplicó suficientemente fuerza y la pelota cayó en el agua y empezó a flotar. Y yo estaba en el otro lado pensando, yo puedo agarrarla. Y me incliné hacia adelante y cuando toqué la pelota se rodó en el agua, perdí el balance y me caí, Esteban. Me caí en esta agua. Wow. Que la gente pensará que porque soy de Colombia, que uno viene de temperatura cálida. No, resulta que Bogotá está arriba en las montañas y la temperatura a esa hora, bien temprano en la mañana, yo creo que sería unos 4 o 5 grados centígrados, hasta menos podría ser en Bogotá. Entonces, imagínate, el primer impacto fue esta agua, está helada. Qué frío tan tremendo. Ahí mismo ya se te va el aliento. Claro que sí. Y después fue la angustia de darme cuenta por qué no puedo respirar. Yo nunca había estado en una piscina, nunca había estado en un tanque ni nada. Yo nunca había tenido la cabeza bajo el agua. Apenas, te digo, tenía 2 años. Y entonces es cuando, claro, es la angustia que pasa porque no puedo respirar. Y empiezo esta lucha, esta angustia tan tremenda, cuando mira, de pronto, esto es lo que llamo un milagro, algo maravilloso sucedió. Pasé de esa angustia absoluta a una paz, a una calma total. Serenidad, tranquilidad. Yo no sabía qué había pasado, yo solo sé que ya no tenía que salir del tanque, ya no tenía que respirar, la angustia se había ido y estaba en completa paz. Y mira, la gente siempre me pregunta cómo puedo yo recordar esta experiencia si yo era tan pequeña, y me gusta siempre ir por ahí porque la gente se queda como amarrada de estas cosas y yo digo, es que realmente, ¿cómo puedo olvidar, Esteban? ¿Cómo puedo olvidar si ahogarse es una experiencia terrorífica? Empezando por ahí. Sí. Entonces, yo menciono que durante esta experiencia hubo mucho contraste. Entonces, imagínate, el primer contraste de estar ahogándote, de estar en esa desesperación y de pronto paz. Así, absoluta. Después el otro contraste. Este tanque era un espacio absolutamente oscuro, era hecho de cemento, tenía un techo. Entonces, lo último que yo vi con mis ojos abiertos en esa desesperación fue oscuridad. Y cuando yo entro en esa paz absoluta, de un momento a otro veo luz. Y es una luz que viene de abajo. Y yo hasta sentí en mi ser la expresión, ¡oh! Ahora hay luz. El otro contraste, imagínate, antes de ahogarme, lo último que escuché fueron los latidos de mi corazón. Imagínate en esa angustia y el corazón latiendo, yo lo oía en mi cabeza como un tambor, una cosa impresionante, boom, 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 boom. Y cuando entro en esa paz absoluta, experimento el silencio. Absoluto silencio. Esta es la otra cosa, siendo uno latino, en Colombia siempre había música, siempre había ruido, tenía mis hermanas, los animales. Entonces, esto fue un contraste estremecedor porque fue estar en absoluto silencio, y es el silencio que yo llamo el silencio detrás del silencio, porque era con una paz infinita. Mira, este silencio era tan absolutamente increíble que hasta después de la experiencia misma, yo quería volver a ese silencio. Y yo me escondía abajo de la cama, me escondía en los closets, debajo de las cobijas, más tarde me metía en las capillas. Yo quería ese silencio de regreso. Y me tomó muchos años entender que ese no era un silencio de afuera, sino un silencio interior. Entonces, imagínate, todo este contraste, ¿cómo puede uno olvidar si además la sensación nunca desapareció? Entonces, imagínate, ahora estoy en silencio,
hay luz, hay paz, hay serenidad, hay tranquilidad y empiezo a ver burbujas. Y las burbujas están rodeadas de luz. Y claro, con ese espíritu infantil en ese momento digo, ¡ay! ¿Qué es esto tan lindo? Y empiezo a perseguir estas burbujas. Y en esa acción de perseguir las burbujas doy la vuelta y es cuando veo mi cuerpo. Y el cuerpo está suspendido en el agua y es cuando y tengo la absoluta claridad. Mira, es que no me asusté, no fue impresión, fue, ese es mi cuerpo. Y era algo muy natural, era algo muy familiar, como, sí, ese es mi cuerpo. Y te cuento que lo único que me chocó de ver de este cuerpo era que los ojos estaban abiertos. No. Y sabes que esta es una memoria que jamás se me borró de la cabeza, porque tú sabes como uno dice que los ojos son el espejo del alma. Uh-huh. Bueno, lo que me chocó y que no logré borrar de la mente fue ver que esos ojos estaban vacíos. Claro. Era como esa sensación de que ese cuerpo era solo como un caparazón, que ahí no había nada. Y entonces eso hizo que fuera muy fácil para mí experimentar el siguiente contraste, que fue que yo nací como una niña muy, muy enferma. Yo nací con enfermedades respiratorias, tenía una salud muy delicada y yo no sabía, en los casi 3 años de mi vida, no conocía nada más que estar enferma. Y ahora que estoy experimentando absoluto bienestar y que encima encuentro ese cuerpo como algo, imagínate, algo familiar y a la vez algo con lo que sentí que no tenía conexión en ese momento, se me hizo muy fácil tomar la decisión de decir no quiero volver a ese cuerpo. Y en ese momento me di la vuelta y cuando me doy la vuelta empiezo a ver flores. Yo dejo el cuerpo atrás y empiezo a ver flores. Y las flores salían de la nada. Imagínate, hasta el sentido de dimensión desapareció cuando estas flores fueron capaces de recogerme y me empezaron a llevar. Y aquí quiero también aclarar una cosa que me parece, es una pregunta muy, muy interesante que me hicieron hace poco. Es más, que me dicen, bueno, si ya no tienes tu cuerpo, si supuestamente estás como en alma, espíritu, ¿cómo pudiste darte la vuelta? Y esto me trae a un pensamiento más profundo y es el aclararnos que cuando nos hemos identificado de manera tan profunda con nuestro cuerpo, seguimos creyendo que somos eso. Entonces yo en este momento no estaba pensando soy esto, soy eso. Mi identificación con el cuerpo me llevaba todavía a tener pensamientos de que estoy dándome la vuelta, estoy haciendo, estoy aquí, estoy allá. Y eso no cambió hasta más tarde en la experiencia. Entonces, al principio yo estaba todavía experimentando lo que era estar en un espacio dimensional. Entonces, estas flores, imagínate, me están llevando y también siento que me llevan en una dirección como hacia adelante, donde yo veía luz. Y cuando estoy en las flores, relajada, calmada, en un instante, así como en un flash, aparezco en la habitación donde estaba la empleada. Y estoy flotando desde arriba, como flotando en el techo. Y la veo y digo, ¡ay! ¿Esa es María? Y María estaba totalmente sumergida, escuchando radionovelas. No sabía nada de lo que había pasado. Y mira, Esteban, esta memoria son tan absolutamente claras que yo hasta recuerdo imagínate, con 2 años, yo recuerdo la radionovela que ella estaba escuchando en el radio. Y muchos años más tarde, conversando con mi mamá y hablando de toda esta historia, pudimos confirmar que sí, que esa radionovela estaba en el aire en estos días en que yo tuve esta experiencia. Y mira,
Como nada pasó con María, no hubo reacción, estaba con su novela. En otro flash, así, aparecí flotando encima de mi mamá. Como mencioné, mi mamá había salido temprano a trabajar y ella en ese momento no tenía auto, estaba de camino a su autobús, estaba muy cerca de su parada del autobús. Y mira, siempre es importante darte como un poquitico de historia acá, porque mi mamá había conseguido un trabajo nuevo, era un empleo nuevo. ¿Y qué hace uno cuando uno tiene un empleo nuevo? Imagínate lo que sea para llegar a su empleo, obviamente, claro. Y estás nervioso y ansioso por tu empleo nuevo. Pero algo increíble pasó. El momento en que yo veo a mi madre, y bueno, te puedo decir que esto que va a pasar en este momento, uno, para mí valida la historia, valida la experiencia, y dos, pues es algo increíble, porque en el momento en que yo la veo y digo, oh, esa es mami, mi mamá se detiene. No solo se detiene, sino que sabe que algo pasa en casa con una de sus niñas. Claro. Y se da la vuelta, Esteban, y empieza a correr. Y yo la estoy observando. Yo te puedo decir que mi mamá, uno, tenía una gran intuición, siempre la tuvo. Y dos, lo más importante, que escuchaba su intuición. Y escuchando ese llamado interno tan fuerte, empieza a correr. Y yo la estoy observando y yo me pregunto, ¿por qué mami corre? Y en ese momento yo me distraigo porque al final de la calle hay un perro. Y mira, el momento en el que siento un deseo de estar con el perro, estoy con el perro. Y yo, ¡wow! Entonces se convirtió en una cosa súper divertida, porque luego en el momento en que veo un parque y deseo estar en el parque, estoy en el parque. Entonces lo que conocemos como tiempo y espacio completamente cambió y ahora podía estar en donde yo quisiera en cualquier momento, solo con el deseo mismo. Y entonces yo empiezo a jugar. Y estoy pasándola divertidísimo cuando de pronto en otro flash así aparezco en un plano o en un reino, como quiera que lo llamemos, digámoslo, un plano lleno o hecho completamente de luz blanca brillante. Y mira, Esteban, cuando entro en este estado, en este plano, es cuando por primera vez en mis casi 3 años de vida experimento la sensación plena de estar de regreso en mi hogar. ¿Y qué es el hogar? Imagínate esa sensación de, te sientes completamente invitado, bien recibido, abrazado, cómodo, amado. Bueno, imagínate, y le digo a cada quien que se imaginen lo que es esa sensación de estar en el hogar. Y cuando estoy en esa sensación maravillosa de estar en mi hogar, es cuando, por más de que yo había visto mi cuerpo sumergido en el agua, hasta ese momento, como te había dicho antes, no tenía una conciencia clara de quién yo era o de que nada, yo solo estaba pasándola súper bien, viviendo el momento. Y es cuando digo, yo no soy ese cuerpo, yo no soy eso, no soy esa persona. Y es cuando me identifico a mí misma como un ser de luz. Y entonces, pero yo seguía teniendo una sensación de ser. Una sensación, me imagino, individual de ser. Pero esa sensación individual empezó, haz de cuenta, como a disolverse y empecé a sentir conexión con el todo. Un estado como de interconexión. Y esa sensación del ser también desvaneció. Y yo experimenté
lo que yo llamo la nada. Y cuando yo digo la nada, la gente se asusta un poco, entonces quiero aclarar qué es esta sensación. Algunos lo llaman el no ser, algunos lo llaman el vacío. Bueno, para esto quiero ofrecer una analogía. Imagínate que hay un estadio gigante y en la mitad del estadio hay una cajita mínima, mínima. Y todo lo que tú creíste que eras, era esa cajita. Y de pronto la cajita se abre y te das cuenta nada, porque es nada de lo que yo creí que yo era, pero a la vez el todo, la totalidad. Entonces un nada, porque no es algo que tú puedas describir o algo que puedas narrar o algo que puedas reducir a un idioma mental o a un nivel 3D, pero a la vez totalidad absoluta. Y mira, yo creo que esta analogía a mí me ha ayudado porque es una de las cosas más difíciles de poder explicar. Me ha tomado muchos años poder integrar y llegar a obtener palabras para expresar esta experiencia. Y mira, si otra vez puedo usar palabras para expresar este estado, porque mira, aquí no había movimiento, no había color, no había forma, no había... Te podría decir que es como la potencialidad del todo, es estar en un estado de conciencia pura y presencia plena. Y si yo tuviese alguna palabra para expresar emoción, algo emocional, las emociones también siguen siendo un poco de un nivel más tangible, pero si hubiese una emoción yo diría dicha plena, dicha plena. Y cuando estoy en ese estado absoluto del ser, mi mamá finalmente llega a casa. Y mira, esto es otra cosa increíble. Mi mamá supo exactamente a dónde ir. Y se dirigió hacia la parte de atrás de la casa. Y mi hermana, que todavía estaba ahí, la gente me pregunta, ¿por qué tu hermana no fue a avisarle a la empleada? Digo, bueno, porque es que no se supone que debíamos estar jugando en este tanque. Y uno de niño, pues no va a querer que te regañen. Y ella estaba haciendo todo lo posible por sacarme del agua. Igual se pudo haber caído como yo, pero mi madre llega y ella le dice, mamá, Ingrid está ahí y no la puedo sacar. Y mi mamá se lanza en este tanque, me saca del agua y ella me cuenta que en ese momento yo estaba era como una muñeca de trapo. No había pulso, no había respiración, completamente pálida, los labios todo morado, las uñas. Y mi mamá, mira, esto es una cosa muy linda, lo que son las sincronicidades. Ella había recibido un entrenamiento, ella trabajaba con niños y había recibido un entrenamiento para hacer resucitación a niños. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de eso? Claro. Y mi mamá empieza a hacer todo lo que ella sabía, lo que fuera que sabía para revivirme. Pero mira, Esteban, yo no sentí absolutamente nada. Yo estaba totalmente desligada de este cuerpo. Lo único que yo sentí de repente fue como si hubiese saltado del edificio más alto del mundo. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando saltas de algo así te da como una sensación de vacío. Como si saltas al vacío, y yo sentí un vacío inmenso en el interior, como una... Y yo empecé a sentir que algo me jalaba, que algo me traía de regreso, como una aspiradora, que no había manera de detenerlo. Y mira, yo resistía. Yo no quería volver. No quería volver. Y sé que estoy de regreso, porque imagínate, es como volver de regreso a la cajita. Entonces la sensación de nuevo, imagínate estar experimentando esa totalidad, esa expansión del ser. Vuelvo a la cajita y siento este cuerpo que había estado enfermo, este cuerpo el frío, la sensación de que no tenía la misma expansión, libertad, y estaba muy malhumorada.
no te puedes imaginar lo difícil que fue. Porque además apenas iba a cumplir 3 años y carecía del lenguaje para expresar lo que me estaba pasando. Entonces imagínate estar atrapado en un cuerpo en el que encima estás en una condición en la que no tienes un lenguaje participativo. Fue tremendamente difícil. Y para validar que esta niña realmente había, digámoslo así, regresado, o que algo había sucedido en esta experiencia fuera de lo normal, es que apenas siendo tan pequeña, muy rápido, mi madre se dio cuenta que ahora yo ya podía leer, ya podía escribir, podía resolver problemas matemáticos, podía poner rompecabezas juntos, pintar, hasta tenía un lenguaje un poco más complejo del que tenía antes. Y comprendía conceptos y ideas de una manera muy rápida, muy rápida. Hasta el punto que cuando entré al colegio fue un problema grave porque no había programas para niños como yo y yo quería preguntar todo, yo debatía todo. Entonces, claro, los maestros, la profesora, si tú sabes todo, te haces en esa esquina y nos dejas hacer. Entonces siempre me relegaban como hacia un lado. Y mi sensación, Esteban, era, yo no estoy aprendiendo nada, yo solo estoy recordando. Entonces, lastimosamente, digo lastimosamente porque a pesar de haber muchas virtudes y de que muchas cosas, todas estas capacidades y habilidades se presentaron, en ese momento no había la receptividad para entenderlas, entonces se convirtieron más, fue en un problema. Entonces pasé una niñez muy difícil, donde muy solitaria, muy triste, muy rebelde y bueno, para mis padres pues una situación muy difícil. Luego en el colegio pues experimenté bullying, todo lo que te podrás imaginar de un niño que se siente que es como un extraterrestre en este planeta. Entonces fue muy difícil, muy difícil. Y yo diría que lo que me ayudó a poder continuar con mi experiencia, uno fue la apertura de mi madre y la compasión y el amor que ella tenía por mí, y la paciencia tan tremenda, y dos, que después de mi experiencia cercana a la muerte, yo empecé a tener lo que nosotros conocemos o describimos como viajes astrales. Mira. Lo cual yo he venido a reconocer como simplemente cambios en niveles de conciencia. Simplemente somos seres multidimensionales que estamos experimentando todos los niveles de conciencia ahora mismo. Entonces depende dónde estemos localizados, pero para tener un lenguaje más fácil de utilizar, cada vez que me iba a dormir, yo regresaba al plano de la luz. Y entonces, claro, yo quería estar ahí, yo quería volver a este plano de la luz. Y este viaje al principio, yo lo llamo viaje, pero este cambio de estado al principio era algo bastante fuerte. Yo he experimentado, Esteban, sonidos que jamás he escuchado acá. Vibraciones, velocidades que van súper rápido y luego súper lento, frecuencias, colores que jamás he visto y experimentado aquí. Entonces la parte que era más, diría yo, un poco más chocante y fuerte era el sonido. Y esto hacía que hubiese un cambio, y al regresar a ese plano de la luz yo sentía otra vez plenitud. Entonces, claro, yo podía, digámoslo así, sobrepasar todas estas otras experiencias porque volví al hogar. Y entonces yo me la quería pasar durmiendo. Claro. Claro, y mis padres habían despedido a esa empleada, obviamente contrataron una nueva, pero si esta niña estaba durmiendo y no estaba poniendo problema, pues dejémosla dormir.
Y en uno de estos viajes, un día me vi completamente rodeada de luces que brillaban de todos los colores. Como estar tú viendo el firmamento de noche, pero esto era luz, y es como estar viendo estrellas hasta el infinito. Y en otro de estos viajes, por llamarlo así, una de estas luces que brillaban dorado se transformó en figura humana y me tocó. Y es cuando yo dije, ¡ah! Eres un ser de luz. Reconocí que en esencia que éramos lo mismo. Y siendo tan pequeña, pues claro, obviamente al ver que era un ser de luz, lo llamé ser de luz. Claro. Y de ahí desperté, pero claro, no podía ser la niña que iba a dormir para siempre, Esteban. Teníamos que tener un balance. Entonces, la manera en que este balance se dio fue, un día yo estaba tomando una ducha y de repente en el baño se prendió una luz azul que brillaba de manera intensa. Y yo estaba ahí relajada, calmada. Entonces, en esos momentos en que tu vibración está alta, estás conectado, se presenta esta luz divina en el baño y yo digo, ¡ah! Ahora los seres de luz están aquí. Y empecé a sentir un estado de tranquilidad tremendo. Un estado de, ay, ahora sí puedo estar aquí, porque yo quería siempre estar allá. Y entonces, mucho más tarde, en muchos años en mi vida, más tarde me di cuenta que esto era el principio de empezar a comprender una enseñanza muy importante, y era que el hogar no era un sitio, no tenía que ir a ningún lado. El hogar no es un sitio, sino un estado del ser, un estado de conciencia. Pero obviamente en ese entonces no tenía conciencia de nada de eso. Yo solo sabía que ahora los seres de luz estaban acá y yo sentía que el hogar ya lo podía experimentar acá. Y ellos no decían nada, no hacían nada, simplemente era una presencia de calma, de tranquilidad, de amplitud. Y bueno, algo muy importante que quiero relatarte es que cuando yo tuve mi primera experiencia cercana a la muerte, yo no tenía concepto de Dios. Era muy pequeña para entender que era Dios, que era el amor, que era todas estas cosas. Pero luego, cuando obviamente con el tiempo empecé a ganar esa claridad, es cuando dije, ya entiendo, cuando yo entré en el plano de la luz y experimenté ese estado de unión absoluta, de presencia plena, de dicha absoluta, es cuando me encontré, es cuando me vi totalmente abrazada en lo que hoy comprendo como la luz de Dios. Haber estado en la presencia absoluta del amor. Por eso lo llamo hogar, por eso lo llamo dicha plena, presencia absoluta. Mira, y si te doy otra analogía, porque la gente me dice, ¿cómo pudiste haber perdido tu individualidad si luego estás acá de regreso y sigues siendo un individuo? Mira, imagínate un bebé y al bebé lo abraza o están los brazos de la mamá o el papá. Y en ese arrullo, el bebé completamente se olvida de sí mismo. Y como todavía no tiene ese estado de sentirse que es un ser separado, se une a la presencia de la madre o el padre, se disuelve. Claro. Y pierde esa individualidad. Eso fue lo que yo experimenté, es haberme fundido en los brazos de Dios, en ese amor pleno y absoluto. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver a los seres de luz acá, yo siento que una parte de esa experiencia de la luz ahora estaba aquí conmigo. Y al principio, como te digo, no hacían nada. Y cuando yo podía ver la luz, podía sentir esa presencia amorosa,
esa calidez y podía oler perfume, fragancia deliciosa. Y cuando yo empecé a escuchar fue un día en que me están llamando a cenar. Y yo no voy, porque yo no me sentía identificada con mi nombre. Y cuando me llamaban Ingrid, yo decía, ¡ay, que no me llamen así, que ese no es mi nombre! Y entonces un día la empleada, que te estamos llamando para cenar, Ingrid, que ven. Y yo digo, que no me llames así, que ese no es mi nombre. Entonces me dice, entonces, ¿cómo te llamo? ¿Cuál es tu nombre? Y le digo, yo no necesito un nombre. No, pues imagínate, Claro, en ese momento, que esta niña tan tremenda y me mandan a dormir. Entonces yo, claro, furiosa me voy y estoy llorando cuando escucho una voz, pero una voz de una dulzura, de una compasión, de una calidez, y como en un suspiro, como en un susurro me dice, les va a tocar tiempo entender, les va a tomar tiempo entender que los nombres no son necesarios en el plano de la luz. Y yo, así como tú ya entiendes, y yo dije, claro, no estoy loca. Claro. Ya sé por qué no necesito un nombre. Mm. Y en el colegio yo empecé a pintar seres de luz en todas partes. Los seres de luz me habían dicho que no hablara de ellos. Y siempre digo de manera en broma, digo, pero no me habían dicho que no pintara. Y empecé a pintarlos en todas partes. Claro, imagínate la necesidad de un niño de expresar lo que está viendo. Claro. Y entonces la maestra curiosa viene y me pregunta, dice, bueno, ¿y estos qué son? El sol, las estrellas, porque ya era algo muy repetitivo. Y yo les digo, no, le digo, mis amigos, los seres de luz. Claro, pues, ¿qué va a pensar la maestra? Esta niña, ¿qué le pasa? Esta niña está teniendo amigos imaginarios. Más en esa época, ¿no? Claro. Claro. Entonces llaman a mis padres. Mi padre viajaba mucho, mi madre viene a la escuela. Y entonces es cuando están mirando todas estas pinturas que yo he hecho. Y luego mi madre, por estas pinturas, también descubre que yo podía ver lo que llamamos auras. Entonces, yo no sabía que la gente esto era lo que yo veía, yo pensaba que todo el mundo veía lo mismo. Entonces, como están discutiendo las pinturas, yo me volteo y le digo a mi mami, pero esos son los colores que vestimos y estos son mis amigos, los seres de luz. Y mi mamá me hace unos ojos, Esteban, como, calla, porque bueno, ya trabajaba con niños, sabía que no quería que yo estuviese en problema en la escuela. Entonces, yo, pues, al observarla en esa expresión, me quedo en silencio y ella le dice a la maestra, esto solo es una etapa, ya esto va a pasar, lo arreglamos en casa. Y nos fuimos. Y claro, imagínate yo pensando, qué tristeza, a mí no me cree nadie. Estoy sola en esto. Y de camino a casa mi mamá me dice, por primera vez me dice, yo te creo. Y es cuando me confiesa. Claro, y me revela que me creía porque ella también veía cosas que otras personas no podían ver. Claro. Y entonces es cuando ella me cuenta que ella podía ver lo que llamamos espíritus. Entonces, pues imagínate, mi mamá dice que ella podía ver desde que también tenía como 3 años de edad, pero me dice que no le diga absolutamente a nadie. Y porque ella me explica en ese momento que la gente le teme a lo desconocido, entonces que era mejor que no le contara a nadie para que no sintieran miedo y para que no fuese yo rechazada. Claro. Entonces ahí mi mamá validó lo que los seres de luz me habían dicho. Entonces quédate en silencio, lo cual fue lo que experimenté por muchos años. Y luego, imagínate que yo empecé a ver también lo que mi mamá llama espíritus cuando yo alcancé la edad de los 6 años.
Y cuando yo vi el primer espíritu, yo me pegué un susto tremendo, 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 tremendo. Y entonces yo le fui a donde mi mamá y le dije, la historia es larga, así que no te la cuento toda. Tú sabes, yo tengo un libro, ahí escribo todas estas historias, pero yo voy a mi madre y le digo, no mamá, los seres de luz y los espíritus no son lo mismo. Y entonces cuando mi mamá me dice que explique qué es lo que yo estoy viendo, entonces ya le doy una explicación, ya tenía 6 años, tenía un mejor lenguaje. Y entonces es cuando mi mamá empieza a llorar y dice, yo creo que tú ves ángeles. Ah, Y claro. entonces yo le digo, mami, pero yo no creo que son ángeles porque ellos no tienen alas. Claro. Entonces yo veía la presencia de la luz. Entonces mi mamá dice, no tienen que ser ángeles, no hay de otra, porque bueno, nosotros crecimos como con la religión católica y eso era el entendimiento más cercano que había a este tipo de fenómeno. Entonces mi mamá me repite, deben ser ángeles y me enseñó, nosotros siempre orábamos, pero me enseñó a orar para estar en conexión con los ángeles. Y de ahí, bueno, como yo ya llevaba hablando un tiempo con los seres de luz, voy y les pregunto. Primero, les pregunto, ¿qué es con esos espíritus oscuros? Yo los llamaba así porque me habían causado miedo, no porque me hubiesen hecho nada malo. Y entonces los seres de luz es cuando me dicen, eso que tú llamas espíritus, tú, nosotros, en esencia, somos lo mismo. La diferencia está en qué tan consciente eres de quién realmente eres. Entonces, cuando no tienes conciencia de quién eres, que lo que explicaba al principio, estás tan identificado con la forma, estás tan identificado con la materia, que te olvidas de tu esencia. Y entonces pierdes tu camino, quedas amarrado a este plano físico. Y entonces porque todo es foco de atención, entonces cuando recibo la claridad de que nosotros podemos ayudarles a recordar la luz a través de la oración, a través de estar presentes. Claro. Entonces fue descubrir, no hay nada malo. Y el miedo, ¿por qué lo sentí? Porque cuando estás en conexión con seres muy elevados, como los ángeles, los seres de luz, hay una vibración muy alta. Pero claro, al estar uno con su foco de atención en lo material, tiene una vibración más baja. Claro. Entonces, También es un fue tema. diferente. Y también Sí. se debe dar como un tema relacionado con el miedo a algo nuevo, algo desconocido, algo que no te resulta tan familiar ni tampoco quizás sintoniza mucho contigo. Oye, Ingrid, te quería hacer una pregunta con respecto a la experiencia, o más que una pregunta, como aportar un poquito. Yo me he dado cuenta que es frecuente que las personas cuando viven la experiencia cercana a la muerte, uno podría pensar desde lo racional, es como wow, estar como muy sorprendidos como algo nuevo, pero la mayor parte de los relatos es como me resulta familiar, es como yo he estado aquí, me siento muy cómodo, no es como la impresión de estar frente a algo que desconozco. Eso por una parte. Y lo otro que me llama la atención, fíjate que la primera persona que me confesó que había tenido una experiencia cercana a la muerte fue hace muchos años, mucho antes de yo tener este canal y entrevistar a personas, una persona que conozco, y fíjate que me dijo algo que me pareció a lo que tú dices, me lo recordaste, de hecho. Él me dijo que después de la experiencia, él se miraba al espejo y no se reconocía y le generó un shock eso, como si lo viera, como se viera su reflejo como algo ajeno. Desde su mente entendía que era el mismo, obviamente, pero era como no reconocerse, fíjate. Y eso me llama la atención. Muy parecido a lo que te Ay, qué relato. bueno. Qué increíble que me cuentas, porque no siempre sé de casos de otras personas que hayan experimentado algo similar y el choque fue tremendo. Sí, y también me gusta que valides y verifiques y traigas la validación de lo de recordar el hogar, porque por eso yo lo llamo hogar. El hogar es algo familiar, es algo a lo que regresas. Era esa sensación, y lo mismo cuando vi el cuerpo, era, esto es normal.
esto ya ha pasado antes. Entonces era recordar que esto ya había sucedido antes en mi camino. Y entiendo que es muy difícil para las personas que viven la experiencia tratar de darle palabras o formas para que la gente pueda entenderlo, porque siempre que uno define algo, siempre que uno le da una forma, lo limita, siempre como que lo coarta. Si hay algo que ha sido Sí. expandido, cuando uno lo define, le pone nombre y le da forma desde la materia, queda chiquito así. Nunca logra la suficiente expansión, porque es mucho más que el concepto, que la palabra. Y yo siempre explico que me da la sensación que es tan complejo como para que la gente lo entienda, como tratar de explicarle cómo es un arco iris con los colores del arco iris a alguien que es ciego de nacimiento. ¿Cómo se lo explicas? Para que él lo pueda entender. Mm. ¿Entiendes? Porque no ha vivido la experiencia, no hay palabras para que él pueda entender ese lenguaje que no conoce. A nosotros quizás nos pasa lo mismo, ¿no? Parecido. A los que no hemos vivido SM y los que sí las han vivido, cuando tratan de explicarlo, siempre se van a aproximar, pero nunca se va a lograr plasmar realmente la experiencia con palabras. Sí, me encanta cómo lo pones, porque así le da claridad a las personas y qué tan difícil es lo que te decía al principio. Me ha tomado años poder llegar a palabras, a expresar que ni siquiera, que siguen siendo limitadas. Y mira, ahí viene para mí la siguiente persona en mi vida que me ayudó enormemente para llegar a estar donde estoy ahora con estas, al menos con la posibilidad de usar algún tipo de palabras, fue mi abuela, porque mi abuela me llevó a entender o me llevó a abrir el camino hacia lo espiritual, el camino hacia lo profundo. O si no, se queda como una experiencia más y vive, y hasta se queda uno solamente, puede ser en cierto momento, o en lo traumático de haberse ahogado, o simplemente es otra experiencia que nunca lograrás comprender. Pero mi abuela me abrió el paso hacia lo profundo, y ella fue criada como católica, pero siempre tuvo como una rebeldía interior de que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y ella se unió a una orden que se llamaba la Orden Rosacruz, y después aprendió budismo, hinduismo, cábala, chakras, bueno, todo, y empezó a explorar más y más profundo, y ella me trajo todos estos conocimientos. Y de ahí, pues bueno, mi abuela me llevaba a sus reuniones, me llevaba a todo. Yo era la niña pequeñita que estaba explorando ahora entendimientos profundos, y yo era como Esteban, yo comprendía, entendía y participaba siendo una niña tan pequeña. Pero obviamente, mientras este mundo lo experimentaba con mi abuela, otros niños están jugando, están deseando divertirse. Mi deseo más profundo era iluminarme, imagínate. A los 9 años yo estaba leyendo libros como el Bhagavad Gita, estaba leyendo libros de autorrealización, libros de discernimiento, y mi abuela, bueno, conmigo para todas partes. Y yo empecé a sentirme, claro, en este mundo con mi abuela muy, pues, más conectada, pero en mi mundo normal del día a día, demasiado desconectada, un choque tan tremendo que cuando ya alcancé la edad de los 11 años, imagínate, yo fui que nosotros íbamos a la iglesia, y un día voy a donde el cura. Yo estaba en un colegio católico, y yo le digo que por qué mencionaba a Dios, por qué mencionaba el miedo a Dios, si yo había experimentado a Dios como amor absoluto. Y yo decía, yo le pregunto esto, y entonces le digo, ¿por qué temerle a Dios si es el que más nos ama? Es el amor absoluto. Y entonces obviamente el, el padre, el cura, se puso muy molesto, y me dijo, ¿tú qué vas a saber? Nada, el temor a Dios hay que experimentarlo, hay que expresarlo. Y bueno, me mandó a rezar. Entonces yo, sin comprensión de lo que había sucedido, yo empecé a sentir que esta no era mi camino. Y a Le los tocaste el ego. 11 años, sí, yo a los 11 años le dije a mi abuela que yo me quería morir. Y Wow. claro, mi abuela,
claro, mi abuela muy preocupada porque yo quería volver a mi hogar, yo no quería estar acá. Y ella muy preocupada, por primera vez me lleva a un templo pequeñito, un templo budista que quedaba en el medio de la nada. Eso era algo rarísimo en Colombia en ese entonces. Y me lleva a ese templo y ahí aprendo una meditación. Mi abuela me enseñó a meditar desde los 8 años, pero ahí me enseñaron una meditación con la respiración. Y sentí como una paz tan tremenda, como una conexión tan tremenda, ay, que volví como a sentir que podía estar acá. Y entonces yo le digo al monje, yo le digo, mi abuela es una mujer muy ocupada, yo no creo que me pueda volver a traer acá al templo. Y entonces es cuando el monje, o el, no el monje, el monje sí me dice que yo no necesito volver al templo, porque yo ya tengo un templo. Y entonces yo le digo, ¿a qué te refieres con que ya tengo un templo? Y me dice, tú eres el templo. Y donde quiera que tú estés, tú eres el maestro de tu propio templo. Y mira que yo sentía esta misma sensación de amor y de presencia, no era solamente en este templo, en las iglesias. Mira, yo cuando hice mi primera comunión, para mí el amor a Dios y el amor a las enseñanzas y a la imagen de el Maestro Jesús era tan inmensa, que yo quería ser monja. Yo no sabía qué otro camino tomar. Yo quería estar en ese abrazo, en esa presencia, pero claro, fue muy confuso lo que estaba recibiendo de afuera, que me trajo muchísima más confusión, porque pues de las enseñanzas recibí conocimientos que estaban muy contrarios a lo que yo estaba o lo que yo había experimentado. Claro. Entonces de ahí el camino se hizo muy difícil. Claro, lo que pasa es que finalmente nuestro medio va determinando nuestras experiencias o vivencias. Afortunadamente yo no tuve tanta influencia religiosa, entonces pude manifestar como la espiritualidad sin tanto dogma. Eso es una ventaja que tuve yo quizás frente a otras personas que si viven en un país muy religioso o tienen una familia muy religiosa, en algún momento genera cierto conflicto, ¿no? Bueno, yo entiendo que para ti, como todas las personas, el vivir una experiencia cercana a la muerte es sumamente transformadora, pero lo que me sorprende es que tú tienes más de una experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tener más de una? Ya tener una es muy extraño, pero tú tienes 3. ¿Cómo se da eso? Pues imagínate, y ya dice la gente, a veces dice que bueno que has tenido experiencia cercana a la muerte. Le digo, no quieres tener ninguna, es algo muy traumático, es algo muy tremendo. Mira, si hay estudios, ya investigación que se ha hecho para poder integrar y poder realmente sobrellevar una experiencia cercana a la muerte. Para un niño toma entre 30 y 40 años. Y para un adulto entre más o menos 20 y 30, imagínate 3. Pero la primera sí siendo tan pequeña, y la segunda, imagínate que yo ya había llegado a un momento en mi vida en que yo a los 17 años terminé la escuela, entré a la universidad y comencé una carrera científica, y mi primera carrera, bióloga marina, y de ahí yo, mira, tomé una decisión profunda. Yo quería ser como los demás. Te imaginarás, Esteban, es sentirte que eres un alien, y en el colegio sentir que nunca perteneciste, que nunca tuviste realmente una sensación de ser como los demás. Entonces yo entro a la universidad y dije, quiero ser como los demás, quiero ser normal. Y de ahí, digámoslo así, corté la comunicación con los seres de luz. Esto llegó un momento en mi vida en que se me hizo la pregunta si yo quería enseñar esto, si yo quería
continuar en este camino, y yo dije, no, yo quiero ser normal. Entonces ahí se vino ese corte, y más años más adelante entendí que no era que quisiera ser normal, sino que quería pertenecer. Imagínate ese deseo de pertenecer tan tremendo. Entonces, y de ahí y cuando yo digo cortar la comunicación, no quiere decir que los seres de luz se desaparecieron. Igual, yo doy la analogía que igual que, digo, te fuiste de casa a vivir tu vida, a experimentar tus cosas, es lo mismo. Dejas a tus padres en casa, pero están a una llamada telefónica. Entonces es igual, uno simplemente cambia de estado. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque, claro, yo empecé ya, pero esta carrera me ayudó a poner los pies en la tierra. Imagínate ser científica, me dediqué, estaba trabajando en mi tema, y empecé a desviarme ya mucho del camino introspectivo, del camino interior. Y ya empieza uno a focalizar toda su energía hacia afuera. Y bueno, Ingrid, en su experiencia, yo en mi, digámosle, llamémosle propósito, misión en esta tierra, si empecé tan pequeña a los 2 años, es porque ese propósito me llamó, esa misión me llamó desde pequeña. Ya yo empecé a desviarme y a focalizarme totalmente en el mundo material, y creo que en ese momento histórico se presentó otra de estas experiencias para volverme de regreso al camino. Claro. Entonces, a los 25 años, yo digo que he descubierto que todas estas experiencias son quitando capas, como la cebolla. Cada una me ha llevado a pelar una capa y profundizar más y más y más. Entonces, en esa edad, ya estaba yo trabajando como bióloga marina en una isla en Colombia que se llama San Andrés, y había comprado una motocicleta nueva, y apenas estaba nuevita montando motocicleta, y un amigo me pide que lo lleve a su casa que quedaba en la montaña. Y yo tenía mucho miedo porque yo era muy nerviosa, no había experimentado manejar todavía en montaña. Y él era una persona como pues grande y yo bien pequeñita. Nos montamos los dos en esta moto y yo estaba muy nerviosa. Mira lo que hace el miedo. El miedo hace catástrofes, porque el accidente fue por puro miedo. De ahí empezamos a subir la montaña. La motocicleta me pidió cambio y yo no sé qué hice. Yo no sé qué pasó, Esteban, pero en ese momento yo solo sentí que como que la motocicleta brincó y yo perdí el equilibrio. Y la motocicleta se cayó. Y mira, fue muy rápido. Fue repetir de nuevo la experiencia de pasar del miedo. Fuerte, cuando me estaba ahogando, qué miedo tan terrible. En ese momento tenía un miedo tremendo en esa moto. Y fue pasar de ese miedo a la paz absoluta de nuevo. Y en un momento a otro, yo estaba en la moto y de un momento ya no estaba. Yo no sé qué pasó, yo solo sé que estaba en la mitad de la calle. Yo estaba parada en la mitad de la calle y mira, lo que jamás podría olvidar, lo que más me queda arraigado, fue la sensación de paz de nuevo, paz, plenitud, dicha, y que sentir que no había ningún tipo de emoción, de miedo, de narrativa, de dolor, y el haber descubierto con claridad absoluta, Esteban, que el dolor le pertenece al cuerpo. El dolor le pertenece al sistema nervioso, que una vez ya no estás en el cuerpo, pues ya no hay dolor, porque el dolor es algo físico. Entonces esto fue lo que me impactó impresionantemente. Es decir, no hay dolor, no hay miedo, no hay angustia, no hay ansiedad, solo hay paz. Y
ahí fue cuando volví a ver la luz y dije, mira, dije las palabras, lo sentí, dije, ya quiero irme a mi hogar. Ahora sí me voy a mi hogar. Y en los dos casos experimenté el desapego completo a lo material. Mira, no era que no amara, no, desapego completo y absoluto. Y dije, me voy a mi hogar. Mm. Y en ese momento sentí que alguien había tocado mi cuerpo. Ujú. Pero ahí fue cuando la angustia me entró, el miedo regresó, porque yo siento que alguien me toca, pero yo no puedo ver quién me está tocando, yo solo veo luz. Y entonces, claro, ya sintiendo que alguien me tocaba, yo estoy consciente ahora en este cuerpo, me toco la cara y veo que la razón por la que no puedo ver a esta persona es porque perdí la vista. Ah, ok. Wow. La caída fue tan brutal que tuve un trauma craneal tremendo. De ahí me llevaron a la clínica y en el hospital empecé a recuperar la visión. Y ya estando con el doctor y a mi amigo le pasó muy poco, como te digo, él era grande, era alto, y cuando la moto cayó, sí, algunas raspaduras, pero no fue tan grave. Yo sí caí no tenía casco encima de todo, imagínate. Wow. Ay, Dios. Entonces estoy con el doctor y mi amigo en el cuarto, y el doctor dice que tuve que haber perdido la visión en el momento en que mi cabeza golpeó el suelo. Y es cuando yo le digo al doctor, pero yo no creo, porque yo estaba de pie en mitad de la calle y yo veía luz. Yo veía luz en todas partes. Porque claro, cualquier cosa que uno relacione con ver, así sea luz, no oscuridad, estás pensando que estás usando tus ojos. Y es cuando mi amigo dice, no, Ingrid, tú no pudiste haber visto luz, porque uno, el accidente ocurrió de noche. Y dos, no había una sola lámpara en la calle. Era totalmente oscuro. Y me dice, como yo le decía, yo estaba en el medio de la calle viendo luz. Él me dice, además tú nunca te levantaste del suelo. Entonces, ahí es cuando tuve la conciencia de, vi la luz con los ojos del alma. Experimenté fuego con mi conciencia, no con el cuerpo. Y mira, otra cosa que experimenté durante esa experiencia fue, al regresar al cuerpo, fue como el acoplamiento, la unión entre el alma y el sistema nervioso. ¿Cómo fue Muy eso? difícil, no tengo palabras, me lo preguntas para expresar cómo es, pero te puedo decir como si fuera una especie de algo, es muy difícil de explicar, algo eléctrico, algo como si tú tienes un computador y para que funcione lo tienes que conectar a la electricidad. Haz de cuenta, algo así. Es como si esa unión produjese, es como el alma utiliza este vehículo para expresarse, pero necesita como energetizarlo, necesita el sistema nervioso para poder hacer todas las funciones que hacemos. Entonces, cuando vi la importancia tan increíble del sistema nervioso, te cuento que esa experiencia es de las más difíciles de explicar también, porque también venía con sonido, también venía con sensación, imagínate lo que es esa conexión, es como una explosión de luz, es como una explosión de eléctrica, es como, muy difícil de explicar. Pero lo hermoso de esta experiencia es que muchas personas me preguntan si sus seres queridos sufrieron cuando murieron en un accidente trágico. Y yo les puedo asegurar, no solo por mi experiencia, Esteban, sino por las de muchos otros que han tenido este tipo de experiencias cercanas a la muerte en accidentes trágicos, que no hay dolor. Que en el mundo, que te digo, el dolor le pertenece al sistema nervioso, le pertenece al cuerpo. Una vez ya ese acople no está, entonces ya estás en tu
absoluta expresión de alma, de espíritu, de conciencia, de luz. Entonces, esta fue mi segunda experiencia cercana a la muerte. Y Wow. luego vino... Fíjate que yo he visto muchos relatos de personas que en esa situación, por ejemplo, de un impacto intenso, ¿no? Hay un desacople, es como si el alma se desacoplara segundos o fracciones de segundos antes del impacto. Lo que impacta es el cuerpo, pero el alma está libre. Es como si saliera Sí, antes. Sí, sí. me gusta que digas eso porque eso fue antes de yo caerme, que mi cuerpo físico se cayera al suelo, yo ya estaba. Ya O sea, yo estaba fuera. nunca sentí el impacto del dolor, ni siquiera sentí el choque, yo ya estaba afuera. Yo ya estaba estoy en mi hogar. Claro que sí. Nunca sentí nada, no. Oye, ¿y cómo fue tu tercera experiencia cercana a la muerte? Bueno, la última, y para esto también te doy un poquito de preámbulo, y es que te imaginarás, una experiencia cercana a la muerte. Dos, y ese deseo de volver al hogar, ¿qué crees que generó en mí? Una depresión tremenda. Ah, Yo estuve depresiva toda mi vida, yo quería volver a mi hogar. Cuando tú, imagínate que a ti te han arrancado de ese hogar y tú quieres volver. Entonces, gracias a Dios, como te digo, mi madre me enseñó oración, mi amor por Dios, mi amor por el Maestro Jesús, mi amor por las enseñanzas que mi abuela me dio, me mantenía, y el amor por mi mamá, mi familia. Mira, yo no me quité la vida porque yo no podía pensar que yo iba a hacer sufrir a nadie. Yo no claro. podía, era imposible para mí crearle o generarle sufrimiento o dolor a alguien que yo amara. Entonces yo seguía acá, pero mi deseo de volver al hogar era enorme. Y esto se resolvió con la última experiencia cercana a la muerte. Entonces mira qué importante fuera, capas, era ir quitando todas estas capas de inconsciencia, digámoslo así, capas de no saber, de desconocimiento. Entonces, esta experiencia fue algo increíble, algo tremendo, porque mira que antes de que el accidente, no fue de que esto sucediera, yo ya sabía que algo iba a pasar. Ah, Y de cuidas. empezó muchos días antes. Resulta que había una cirugía que el doctor había pensado que yo debía tener esta cirugía porque estaba sufriendo de una cuestión que se llama una endometriosis, pero ya severa. Y entonces el doctor había dicho que yo necesitaba cirugía, pero yo no quería cirugía. Yo decía, esto yo creo que lo puedo arreglar con medicamento. Y entonces, bueno, me mandaron medicamento, y yo no queriendo esta cirugía. Y una noche me voy a dormir y experimento una angustia. Era una angustia que yo no lograba entender. Yo soy un ser muy empático. Y a veces yo digo, esta angustia le pertenece a alguien más. Y así tal cual lo digo y lo reconozco, se va. Pero en ese momento no se fue. Era una preocupación. Yo decía, pero ¿qué será? ¿Qué será? No, mira, no lograba ni dormir. Finalmente dormí un ratico, desperté a las 3 de la mañana y la angustia era de tal nivel que empecé a tener taquicardia. Y entonces yo me senté a hacer mis meditaciones. Yo ya utilizo prácticas, herramientas para lograr alinear, calmarme. Y cuando yo digo unas palabras que me gusta usar mucho, digo, ¿puedo estar con esto? Sentí una calma, pero sentí unas palabras. Escuché con claridad las palabras que dijeron, ¿confías en mí? Y cuando escuché las palabras, ¿confías en mí? Lo primero que sentí decir fue, sí, confío. Porque es esa confianza absoluta que he tenido por Dios, por la conexión, por la divinidad. Sentí la presencia de la fuente. Dije, sí, confío. Y cuando dije eso, Esteban, la taquicardia se fue, el miedo se fue, la preocupación se fue, todo se fue y entré en esa paz. Y cuando entré en esa paz interior, escucho las palabras de nuevo, estás en sincronía
con Dios. Y pasé el resto de la noche y el resto de los días en ese estado de presencia absoluta. Tanto que luego me levanté al otro día, yo era como si caminara en el cielo y yo, las plantas, yo me veía las manos, yo decía, wow, somos un producto de Dios. Estaba en ese, llamémoslo así, en ese estado, era presencia. Y acuérdate las palabras, confías en mí. 5 días más tarde de esto, tuve un accidente de carro violento. Wow. Y el carro quedó destrozado. Y éramos mi esposo y yo, una persona nos golpeó nosotros íbamos a entrar a nuestro barrio y una persona por detrás nos frenó, nos dio con toda la velocidad por detrás. Y esta persona iba muy rápido, no sé, 120 kilómetros. Wow, 100 rapidísimo kilómetros. para un choque. Ya. Claro, entonces nuestro carro salió volando. Mira, nuestro carro quedó destruido. Y quedamos en una cuneta, no sé en cuántos metros de distancia. Y mira que menos mal este era un carro muy fuerte, muy resistente, y el carro quedó destrozado, pero quedamos nosotros adentro ahí. Y claro, algo que yo no me esperaba sucedió. Y es cuando tú te das cuenta por contraste dónde estás en tu camino del despertar de la conciencia, porque claro, mi esposo baja del carro, todo el mundo paró, todo el mundo, el tráfico, y él empieza a decir cosas y yo empiezo a experimentar un estado de compasión absoluta. Y yo le digo a las personas, yo no pensaba compasión, yo era la compasión misma. Yo no sentía esto, no debía estar pasando, no debíamos estar acá porque este accidente pasó. Nada, era presencia, compasión. Yo sentía compasión por todo el mundo, hasta por la persona que nos estrelló. Y la persona se bajó de su carro porque esta persona, pues claro, su carro también quedó destrozado. Pero era una camioneta grande, entonces a él no le pasó realmente nada. Y cuando yo lo veo, y luego me entero que era que se había dormido en el volante. Wow. Entonces, bueno, pero te imaginarás que, claro, al golpearnos tan tremendamente duro, el cinturón de seguridad apretó tan duro mi pecho y mi abdomen, que claro, yo quedé con un hematoma y en el abdomen se produjo un sangrado tremendo. Entonces yo empecé a sangrar y esto hizo que esa cirugía que yo no quería hacerme tuviese que hacerla. Ajá. Entonces de ahí, estando en el hospital, yo sabía con claridad que algo iba a pasar. Y le digo a la doctora, tienes que monitorear mi presión sanguínea. Porque yo podría haber dicho cualquier cosa, no dicho nada. No, yo sabía. Mira, yo era tan clara en lo que yo estaba diciendo que ella llamó al anestesiólogo. Yo le dije, tienes que monitorearla. Algo va a pasar. Y bueno, yo empecé a hablarles todo lo que yo sentía que podía pasar y estaban, pendientes, monitoreando y mira que sí, durante la cirugía mi presión sanguínea se fue al suelo y entré en hipotermia. Y a diferencia de las otras dos experiencias, a diferencia y similar, porque diferencia es que, y mira, lo he escuchado en otros casos también, de las que han tenido experiencias múltiples, es que en las primeras uno tiene como esa transición de ver a alguien o de experimentar, como digo, a mi mamá, el perro, jugar, hacer, la otra estar de pie en la calle. No, aquí como que ya cortemos con todo eso y vámonos directo a la luz. Tú ya conoces la luz, ya sabes dónde está el hogar, ya no necesitas todos estos pasos para llegar allá. Directo al hogar, Esteban, directo. Y yo ahí mismo dije, ya estoy. Mi hogar. Claro. Estoy. Y por primera vez escuché
me preguntaron si quería quedarme o quería regresar. Y yo muchas veces escucho a las personas cuando les dicen que no es su tiempo, que deben regresar, cuando cuentan sus historias. No, a mí me dieron la opción. Y mira, cuando siento, escucho que si me quiero quedar, obviamente que sí. Otra vez ese desapego absoluto y siempre me da como cosa contar porque yo decía, no, mi esposo va a pensar que no lo amo, mi hijo, pero no era eso. Mira, este desapego es un desapego diferente, es un desapego con amor incondicional, es el amor que además tú representa a Dios para ti. Para mí, Dios es perfección absoluta. Y yo podía comprender que su plan era perfecto. Yo no tenía nada que temer o que apegarme porque su plan es perfecto. Y yo sentía que si yo volvía o no volvía era irrelevante porque era el plan. Y si yo no estaba acá y mi hijo tenía que experimentar ciertas cosas para evolucionar y crecer, ese era el plan. Si no tenía apego, expectativa, idea, narrativa, creencia. Estaba unida a la luz. Otra vez en ese abrazo divino de Dios. Y yo decía, no, pues claro, ¿cómo no me voy a querer quedar? Estoy de vuelta en los brazos de Dios. Cuando escucho o quieres regresar. Y es cuando digo que todos esos años de meditación, de presencia, de conciencia, de claridad aplicaron y es cuando digo, un momentico, ¿es esto una prueba? Porque ¿por qué me están dando una opción? Y yo como científica, imagínate, para estos tantos años de ciencia y de análisis y de lo digo, ¿es esto una prueba? Dije, ¿por qué? Si tú, Dios, estás en todas partes y absolutamente todo es una manifestación de la luz de Dios, es una manifestación de la conciencia. Entonces, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Dije, no hay aquí y no hay allá. Todo es dónde está mi foco de atención, dónde está mi conciencia, dónde estoy yo con relación al todo. Y entonces lo único que se me ocurrió pensar, Esteban, fue, Dios, mi Dios, déjame donde te pueda servir mejor. Déjenme donde le pueda servir mejor a Dios. Y de ahí regresé a este plano 3D físico y es cuando ya tuve la completa claridad, ya la depresión se fue, todo se fue porque claro, dije lo que había, se confirmó y entendí. Haz de cuenta en mi ser completo que el hogar no era un sitio, claro, sino un estado del ser, un estado de conciencia. Y es cuando me di cuenta, no se trata de experiencia cercana a la muerte, se trata de experiencia cercana a la vida. ¿Cómo vivo mi vida a plenitud? Esto es la vida, todo es la vida. Entonces, de ahí es cuando se cerró como ese ciclo y por fin salí de esa idea de querer ir a alguna parte y aquí es donde está el todo, en la presencia, el ahora es lo único que realmente existe. Wow, tremendo relato. ¿Te costó aprender 3 SMs en mucho tiempo? ¿Qué edad tenías tú en tu última SM? Ya, esto fue hace 4 años, tendría 52 o algo así. Ok. Es como que tuviste una justo al comienzo de tu vida, comenzando 2 años por ahí, una a los 25 como la mitad de lo que va de tu vida y una ahora, digamos, hace no mucho tiempo. Wow. Ingrid, y no espero tener más. No, espero. Depende, porque como vas, si tienes 100, quizás vas a tener una a los 90 y 95.
Oye, ¿cómo es? Es interesante porque por una parte tienes todo este mundo espiritual, ¿no? Que es como algo que te caracteriza, todo este mundo interno espiritual, todas estas vivencias desde muy pequeñita, pero te fuiste por un lado bien conectado con la razón que tiene que ver con tus estudios, ¿no es cierto? En oceanografía, y aparte de eso me llama la atención porque tu primera SM es en el agua y estudias oceanografía con todo lo que implica, ¿no? Eh, que es una carrera científica, aparte entiendo que trabajaste para la NASA. ¿Cómo logras integrar estos dos mundos que en principio son tan diferentes? Y lo otro que te aprovecho de agregar, si estas experiencias las compartiste con tus colegas o es algo que tú guardas para ti y ellos no están tan al tanto, ¿cómo vives eso? Aquí hay varias preguntas por responder. La primera, es muy curioso porque si la gente me pregunta cómo te pudiste convertir en científica marina si tú te ahogaste, debías tener terror al agua. Y digo, bueno, porque mira, lo más maravilloso de todo es que no me quedé en el trauma de la experiencia. Para mí el haberme ahogado, Esteban me llevó a ver la luz. Entonces era cómo profundizo en esa luz, cómo, y siempre tuve esa mente analítica, esa mente investigativa. Yo ahora quería saber todo desde lo profundo. Y mira, de paralelo, estudié o me convertí también en buzo profesional. Claro, yo me iba a bucear y como ir a lo profundo, era como si hubiese un paralelo entre cómo encuentro lo profundo. Y mira que buceando fue otra de las maneras en que yo sentía que volvía a ese silencio, porque podía estar rodeada de muchas personas y estaba en el agua y nadie hablaba. Es el único sitio en que podemos comunicarnos sin tener que hablar. Tal Y cual. era volver cómo vuelvo a esto profundo. Y la ciencia, la investigación, ¿por qué? La mente científica, ¿por qué? Porque yo quería investigarlo todo, saber todo. Yo no me quedaba en la superficie de nada, yo lo preguntaba todo, lo analizaba todo, lo investigaba todo y también seguir una carrera científica de investigación me ayudó a poner los pies en la tierra, porque necesitaba un anclaje. Llegó un momento en que yo decía, yo flotaba como en las nubes y algo necesitaba, y con esa depresión también que experimentaba, yo decía, algo necesitaba que me anclara a esta tierra. Entonces, tener esta carrera ayudó enormemente y bueno, hubo un tiempo largo en mi proceso en el que no compartí esto con nadie. Conozco mucha gente en el campo de mi carrera profesional que dicen, ¿en qué momento tú? O sea, ¿cuándo estas cosas te pasaron? Porque ya yo me dediqué de lleno en un momento de mi vida a mi carrera y era muy devota, pero utilizaba toda esa conciencia para crear proyectos divinos. Yo trabajé con el proyecto de manglares de Colombia, un proyecto enorme para rescatar las áreas de manglar. Entonces mi trabajo era crear conciencia. No era prohibirle a las personas el uso del recurso, sino cómo usarlo de manera consciente. Entonces todos los proyectos que trabajé siempre fueron generando conciencia. Después trabajé con esto fue con el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, trabajé con la Armada de Colombia también, con proyectos de, imagínate, cambio climático. Me volví experta en el niño fenómeno y cómo crear conciencia para que no la gente utilizara los recursos, volviese a recordar que somos naturaleza. Y no estamos acá para destruir, sino para conectarnos y utilizar todo de manera consciente. Entonces luego se da la oportunidad de venir a los Estados Unidos, a hacer mi doctorado en oceanografía y mostrar mi trabajo de investigación que había hecho en Colombia. De ahí se dio la oportunidad de trabajar para la NASA y trabajé con proyectos hermosos también de cambio climático. Estudiábamos
todo como la entrada y salida de carbono en el océano, y fue bellísimo porque otra cosa que se presentó en mi vida es que yo empecé a tener visiones desde que era pequeña. Mira. Y a los 12 años tuve una visión de que iba a trabajar para la NASA y yo no podía hacer como relación en que tiene que ver ser bióloga marina, que yo quería ser bióloga marina con trabajar para la NASA. Y luego, claro, me di cuenta que también tuve la visión de los equipos y todo lo que en ese entonces ni existían. Y luego, claro, estoy explorando los océanos desde el espacio. Un trabajo muy hermoso. Yo ayudaba a validar los algoritmos de los satélites. Bueno, una experiencia bellísima. Y también tuve la oportunidad de trabajar con la Armada de los Estados Unidos y con todos estos trabajos pues logré viajar el mundo. Imagínate, 63 países del mundo donde logré hacer ciencia y espiritualidad, porque Claro. siempre he estado trabajando desde la conciencia. Y no solo eso, de ahí empecé, yo tuve lo que llamo el gran despertar de la conciencia cuando estaba trabajando para la NASA. ¿Sí? Y ¿Cómo así? sí, en ese entonces tendría 39 años y tuve una experiencia en la que, no sé, es largo de contar, no sé si llevarte allá, pero con ese despertar que tuve, yo me acuerdo, ya logré reconectarme de nuevo con lo que yo llamo seres de luz, con mi conciencia interior. Fue un momento de reconexión, de presencia, de alineación. Y se dio a través de lo que después de lo que yo llamo la noche, una noche oscura del alma, en que pensé que me iba a suicidar. Y de ahí se dio esa apertura y se dio esa conexión a través de conocer un psicólogo maravilloso que me ayudó a salir de ese estado y se abrió esa puerta. Y mira, es cuando uno se da cuenta que no es el decir y no es el hacer. Yo le decía a los seres de luz, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer o decirle a estas personas? Y la respuesta que recibí de vuelta, la interiorización que recibí de vuelta es: di o haz nada. La luz de tu conciencia es todo lo que necesitan. Y mira, es increíble como de esa quietud, la gente dice, pero ¿qué? Entonces quietud es hacer nada. Le digo, no, la quietud y el movimiento están danzando juntas. Lo importante es aprender ese ritmo. Mira, de estar, lo importante era sé eso que tú sientes que experimentaste, sé esa verdad, sé esa paz, sé ese amor, esa luz, esa bondad, esa pureza. Y entonces empecé a funcionar así, empecé a simplemente traer esa presencia a donde estuviese. Y de ahí el decir y el hacer se da. Claro. Y mira que increíblemente en ese estado de presencia la gente se empezó a acercar. Y empecé a conocer personas, ingenieros, científicos de todos los niveles y doctores que venían y me contaban sus experiencias. Me decían, mira, yo nunca le he contado esto a nadie. Así que aquí entre tú y yo, claro, no te preocupes. Y me di cuenta que había más personas de las que me imaginaba que habían tenido, digámoslo así, experiencias místicas, experiencias espiritualmente transformadoras y no tenían nadie con quien hablar. Mira. Y se empezó a abrir el camino. Y mira, hay otra cosa que me gusta compartir, Esteban. Yo digo que la brecha entre la espiritualidad y la ciencia está en la mente. Porque al fin y al cabo yo digo que la espiritualidad es ciencia. ¿Por qué lo digo así? Porque la espiritualidad es experimental. La espiritualidad no es dogma. En el momento en que tú me dices a mí, Ingrid, yo te voy a dar otra de mis analogías. Yo llego y te digo, Esteban, mira, hay un cielo que está lleno de nubes. Y lo único que tú conoces son esas nubes. Pero yo te digo, no, mira, si tú pasas esas nubes, allá hay un cielo azul. Si tú escoges escucharme sin
hacer la experimentación sin práctica se convierte en dogma, es simplemente una creencia. Pero en el momento en que tú dices, oiga, no es porque es que uno tenga duda y no crea, no, es que empieza por ese lado. Entonces tú dices, ¡ah! ¿Será que hay un cielo azul allá arriba? Yo quiero verlo. Claro. Y entonces yo digo que empieza uno a aplicar el método científico, todo comienza por la observación. Y ahí tú dices, me voy a construir, bueno, establezco una hipótesis, ¿será que sí hay un cielo azul allá después de estas nubes? Después dices, me voy a construir un vehículo para ir allá. Haces toda tu construcción de tu avión, lo que sea. Te vas hasta allá, experimentas, obtienes un resultado, comparas y vienes y transmites con unas conclusiones y transmites pues tus resultados y tus conclusiones. Entonces, ¿qué ha seguido el método científico? Entonces, la espiritualidad es volver a recordar a través de la experiencia. Yo no te puedo decir a ti o leer 100 capítulos de meditación y jamás meditar. No, claro. Es eso mismo, es espiritualidad, es volver a través de la observación, la autoobservación, la experiencia, el conocerse a uno mismo, el experimentarse a uno mismo, el abrir, quitar estas capas, eso es la espiritualidad. Es completamente vivencial. Ingrid, fíjate tú que me sacaste, me respondiste la última pregunta que tenía pensada en hacerte en esta ocasión. Sé que queda mucho más por qué hablar, porque tú tienes mucha experiencia, mucho que compartir. Bueno, pero siempre hay una primera y una segunda vez, ¿por qué no? A ver si nos vemos en otra ocasión. Sí, que claro. todo se ve bien, que no tengamos problemas técnicos como la vez anterior. Así que nada, no me queda más que agradecerte tu tiempo. Y nada, tu dedicación, tu tiempo, y no tengo ninguna duda que esta entrevista le va a llegar a mucha gente y principalmente a la gente que le tiene que llegar en el momento que le tiene que llegar, como son las cosas. Así es, tal cual. Muchas gracias a ti por tenerme aquí y bueno, les recuerdo a todo el mundo que lo más importante es que aprendan a calmar su mente y a vivir en gratitud. Y así pueden experimentar una vida plena, una vida con dicha, con dificultades, sí, pero con presencia y con amor. Tal cual. Muchas gracias, Ingrid, por tu compañía hoy. Y quiero aprovechar de darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy, y si les ha gustado la entrevista con Ingrid, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y así podemos llegar con videos como este a muchísimas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por asistir, y si te ha gustado este video y te gusta el contenido del canal y llevar un poquito de luz a quienes más lo necesitan, te invito a visitar loinvisible.org y hacerte parte de esta comunidad. Así podemos llegar con este contenido a muchas más personas y hacer viable este proyecto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.